cada 2 días le he puesto, o sea, llevo 2 tanqueadas y han sido de $70 cada tanqueada. Por ahí me dijeron que me iba mejor si vendía el carro por partes, si vendía el retrovisor, las llantas, el volante, que ganaba más plata. Imaginar, señores, que te hagan el regalo de tus sueños y que de un momento a otro ese sueño se convierta en toda una pesadilla. Esto yo me lo imaginé porque yo estuve con él, yo conducí ese carro en Premio Lo Nuestro en la alfombra. Llegaste a la alfombra. Y sé, porque la gente te van a decir aquí del seguro, pero lo que cuesta cuando tú lo llevas a arreglar también. Pues eso es lo que le está pasando a un fanático de Shakira. Tania Charry nos cuenta todo lo que sucedió. Adelante, Tania. El seguro del Lamborghini es una enormidad. Cuando lo lleve a arreglarlo al dealer, aunque sea nuevo, un cambio de aceite, una rotación de ruedas, algo que tenga que hacer, estamos hablando de miles y miles de dólares. No es tener las cosas, es mantenerlas. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Imagínate de no tener un carro, de andar en bus o andar en Uber o alguna cosa. De repente tienes un Lamborghini de $280,000 en la puerta de tu casa, pero cuando te das cuenta dices, ¿y cómo voy a pagar yo esto? Pues esto es lo que le está sucediendo al fanático de Shakira con quien hablamos y aquí está la historia. Este carrito estaba evaluado más o menos como en $230,000 y si lo ves por dentro, mira acá adentro están todos esos detalles con verde neón y este blanquito como un color hueso. O sea, este carro es único. El concurso lo ganó el pasado diciembre y le entregaron el coche la semana pasada. Recuerden que él fue quien acompañó a Raúl de Molina en la pasada entrega de los premios Lo Nuestro. No solamente me obsequió un carro, sino también me dio un dinero para poder sostenerlo, pues me dio $90,000. Aunque les parezca mentira, esos $90,000 alcanzaron para muy poco. Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales, y el seguro por 6 meses. Y ya ahora faltan los impuestos federales, que pues se hace al final del año. Y sí, ya va más o menos como en $95,000 esa cuentica. Lo cierto es que lo que en un principio fue la mayor alegría de Michael, ahora se ha convertido en todo un dolor de cabeza, porque no tiene cómo mantener el costoso carro. Yo no me esperaba que un seguro del carro costara más de $2,000 al mes, y es así. Entonces, con el dinero que ella me dio, pues se sostiene el carro por un tiempo, pero siempre es bastante costoso mantenerlo. Michael es un artista emergente y el dinero que gana no le alcanza para el costoso carrito y por lo tanto ya está pensando en venderlo. Pues yo llevo con el carro 4 días y cada 2 días le he puesto, o sea, llevo 2 tanqueadas y han sido de $70 cada tanqueada. Por ahí me dijeron que me iba mejor si vendía el carro por partes, si vendía el retrovisor, las llantas, el volante, que ganaba más plata. Por ahora, el joven está ya casi convencido que hay que venderlo, pero tiene el sueño de que por lo menos se lo compren en $1 millón. Alguien me ofreció, dice que entre $700,000 y $800,000, puedes creerlo, y pues eso es maravilloso, pero muchas personas me están diciendo como no lo vendas por menos de 1, no lo vendas por menos de 2. Creo que todo sueño de cualquier persona es tener el milloncito. Si es $1 millón y $1, feliz. Bueno, fíjate que además Michael está aprovechando todo esto que le está pasando con este carro. Escribió un libro sobre cómo consiguió este carro, pero además se encontró dentro del carro como una chaqueta que dice que es de Shakira y que también la está promocionando para ver si la subasta y si le dan alguna oferta. $1 millón quiere este chico por el carro de Shakira. Tania, espérate, Tania. Ese carro, después que lo condució y sacó de que ya lo usaron en el video, me imagino que el precio de venta de ese carro ahora es alrededor de $190,000, no más de eso. Si alguien lo quiere comprar porque Shakira lo usó en un video, ya es diferente. 6 meses, ya lo explicó ella, le explicó Raúl que pagaron hasta los 6 meses, le dieron 90, pero ya está en 95. Pero $90,000 alcanza para más que 6 meses, Lili. Lo principal es que ya tiene la oferta, Raúl, en $870,000, pero él quiere $1 millón. ¿Y alguien le va a dar $870,000 por el carro? Ya tuvo sí. Es que él se pone a hablar conmigo y no escucha el... No, yo lo escuché, pero ¿quién le va a dar $870,000 por el carro? Ya se lo ofrecieron porque es el carro de Shakira. Claro. Oye, si alguien te da $500,000, véndelo ya. No, le ofrecieron ya 800.
Aquí está con nosotros. Oye, yo sé de carro y de lo que vale. Sí, no, Ok. no te estoy diciendo que no sabes, te estoy diciendo que la historia es que ya le ofrecieron. No, yo sé. Y dime quién le Pero él ofreció, a ver quiere- si le paga. Que le paga, que lo venda. ¿Quién sabe, verdad? Total, claro. Si que te dan 500, si te dan 400, véndelo ya. Corre, no lo pienses, dice Raúl. Y bueno.